Vamos a tratar, ¿sí?, de conocer un poquito más la fe, cómo debemos vivir de la fe. Y tenemos en la primera lectura del libro del Génesis la vocación de Abraham, como se le llama el padre de los creyentes, el padre de nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser semejante a la fe de Abraham. Dios le pide a Abraham algo radical: sal de tu tierra. Salir de la tierra significaba romper con lo que da seguridad, con lo que define la identidad, con lo que uno controla, con lo que hoy llamamos zona de confort. Sal de tu zona de confort. La fe bíblica no comienza con una idea, sino con un movimiento. Ponerse en camino hacia una tierra que Dios mostrará, no hacia una meta conocida. Sí, sabemos que todo lo que buscamos en la iglesia es la salvación, el cielo, pero no desde el momento en que Dios nos llama, que Dios nos pide algo, que le sirvamos, que caminemos con Él, sabemos sí, nos lleva para el cielo, para la salvación. Pero ¿por qué camino nos va a llevar? ¿No? Un poco, podemos decir, la incertidumbre. Sí está la confianza de que nos va a llevar por el camino correcto hacia la salvación. La promesa que acompaña esta llamada es desbordante. Si prestamos atención, como 5 veces se escucha palabras referentes a la bendición. Fecundidad, un hombre nuevo, una misión universal. Pero Abraham no recibe garantías previas. Fíjense, la situación de Abraham es diferente a la nuestra. Nosotros conocemos la historia de la salvación, nosotros conocemos la venida de Cristo, toda la historia de la iglesia, todas las enseñanzas de los santos. Muy diferente a la situación de Abraham. Y así la bendición de Abraham se va desplegando mientras va caminando. La Cuaresma nos sitúa en esa misma dinámica, ¿no? Cristo nos llama a la conversión, volver hacia Él, a encontrarnos con Él. Dios nos invita a dejar atrás aquello que nos impide reconocerlo como Señor de nuestras vidas. A veces son apegos, otras miedos, otras heridas que no hemos entregado. Por eso debemos decir que la fe es una confianza activa. Partió Abraham como le había dicho el Señor. Entonces, la fe, en este sentido, como confianza activa, es eso: entregarle al Señor y caminar con Él, y dispuesto a renunciar lo que hay que renunciar, aceptar a lo que hay que aceptar. Esa es la fe activa, ¿sí? No es el proceso de la conversión, decía el otro día, no es solo un acto, me convertí, no, es todo un proceso. Identifico el momento que comencé a caminar con el Señor, pero a partir de ahí es todo un proceso la conversión. Por eso el apóstol San Pablo nos invita a cambiar la forma de sentir y la forma de pensar. La renovación en nuestros sentimientos y en nuestros pensamientos. Es eso, ¿no? Es todo un proceso. A veces, todo esto, ¿no? En Abraham descubrimos que la historia de salvación comienza cuando alguien se atreve a creer que Dios puede hacer nuevas todas las cosas, como se lo dijo aquella mujer pecadora que querían apedrear. Mujer, ¿quién te condenó? Nadie, Señor, yo tampoco. Vete y no vuelvas a pecar. Cambia de vida, cambia de actitud, le dice Jesús, ¿sí? Y como sabemos, después ella lo siguió, lo acompañó. Todo ese proceso que se va dando. Su salida, la salida de Abraham, anticipa, podemos decir, todas las salidas o desprendimiento
desafectación que Dios pedirá a su pueblo: el éxodo, el retorno del destierro, el seguimiento de Jesús. Cada creyente está llamado a vivir su propio éxodo interior, ¿no? Así, cada bautizado, cada uno de nosotros, el éxodo, el salir de uno mismo, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos agarrados a la voluntad propia. ¿Por qué te alejaste de la iglesia? Porque un hermano, porque una hermana, porque el fulano, porque el mengano. El amor propio, la voluntad propia, que no tuvo aceptación de una prueba a la que Dios te quiso someter. Hay que tener cuidado con eso. El éxodo interior del que hablamos es eso, es el olvidarse de uno mismo y mirar, ¿no?, hacia la cruz, hacia el Señor, hacia el cielo. La fe de Abraham era una fe, como lo definen los teólogos, un acto de adoración a la fidelidad de Dios. Abraham sabía que Dios cumple, Dios no falla. Por eso lo sigo, por eso le doy lo que me pide. Esa es la fe a la cual nosotros tenemos que llegar. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, él anima a Timoteo a no avergonzarse del Evangelio ni del sufrimiento que lleva consigo, las pruebas de la fe. A veces pensamos que porque voy a la iglesia, porque rezo el rosario, que ya no me va a suceder nada malo. Al contrario, si lo empezás a seguir a Jesús, prepárate, dice el apóstol San Pedro, porque no te va a salir gratis, ¿no?, seguirlo al Señor, sino que desde el momento que hago mi conversión, mi encuentro con Él, lo que le dijo a Moisés cuando volvió al monte Sinaí: no te acerques, quítate la sandalia, límpiate, despréndete, ¿sí? Purifícate, le dice a Moisés. Así también nosotros, ¿sí? La conversión, el seguimiento, porque fíjense, entramos en este camino de la fe porque queremos recibir la gran recompensa de la salvación, la gran recompensa de la vida eterna, que costó la sangre de Cristo derramada en la cruz. Eso costó nuestra fe, eso costó nuestra entrada al cielo, el perdón de nuestros pecados. Por eso el apóstol San Pablo dice: completo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Qué le falta a la pasión de Cristo? Mi contribución, mi sacrificio, mi abrazarme a la cruz, ¿no?, y seguir con Él, caminar junto con Él. La fe, entonces, no es evasión, la fe es compromiso, le dice San Pablo a Timoteo. Anunciar a Cristo implica cargar con la fragilidad propia y la ajena. Por eso no tenemos la imagen del Cireneo. Sostener la esperanza cuando todo parece oscuro. ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Cuando alguien nos dice: ¿dónde está tu fe? ¿Para qué vas a la iglesia? Fíjate cómo sufrís, cómo seguís pasando mal, las cosas no se te dan. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu Dios? ¿Sí? No huir, sino enfrentar esa situación. Repito, sostener la esperanza cuando todo parece oscuro. El sol no salió. El sol salió. Si no, no habría luz. Está escondido detrás de las nubes. Lo mismo, Dios no está. No lo veo, no lo siento. Dios está. Pero está, como dice algún autor, a Dios le gusta jugar a las escondidas. Vamos a buscarlo, ¿no? Busquémoslo porque Él se deja encontrar, dice la palabra. El texto de San Pablo subraya algo esencial. Fíjense ustedes, la vocación cristiana, ser cristianos, no nace de nuestras obras, sino de la gracia. Dios nos ha salvado
y nos ha llamado desde la eternidad. Jeremías, antes que el seno materno te concibiese, yo te conocía. Esa gracia se ha manifestado plenamente en Cristo, que ha destruido la muerte y ha hecho brillar la vida. Por eso, la luz de la transfiguración anticipa esta victoria. La gloria que contemplan los discípulos es la misma que brotará del sepulcro vacío. Timoteo, como nosotros, experimenta miedo, cansancio, duda, pero la gracia no lo abandona. La Cuaresma es tiempo para reavivar el don recibido, es tiempo para pedir fortaleza, es tiempo para perseverar en la fe cuando no vemos resultados, cuando no sentimos nada. La luz de Cristo no elimina la cruz, pero la llena de sentido. Seguir a Dios no significa que no suframos más, que no pasemos por pruebas. El Evangelio que escuchamos nos conduce a un monte de luz y de pocas palabras, donde Dios deja entrever la verdad más honda del ser de su Hijo. Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan. Allí se revela su identidad. Es un instante de claridad concedido a los discípulos para que el escándalo de la cruz Jesús ya les había anunciado. Ya dio el anuncio que el Hijo del Hombre va a ser preso, va a sufrir, lo van a matar y que va a resucitar. Jesús ya anunció. Entonces, en la desconsolación de sus discípulos, ¿sí?, Jesús no quiere que se apague del todo la fe de ellos, sino que puedan acogerlo a la luz de la gloria prometida. Lo que hemos dicho muchas veces: hoy me sacrifico, hoy sufro, porque voy a obtener aquello mañana. Espero la gracia de Dios, espero la recompensa de Dios. Dios es fiel y Dios cumple con su promesa. Por eso hoy me sacrifico y sufro y cargo con la cruz. Por eso hoy me desprendo, me arranco todo lo que no me deja en comunión con Dios, porque Dios va a cumplir, porque Dios me va a dar la recompensa. Eso es lo que nosotros, por eso no tenemos que quedarnos agarrados a lo que hoy estoy pasando, a lo que hoy estoy sufriendo. Recuerden la palabrita: ¿qué te está pasando? Te está pasando. Eso no va a quedar siempre en vos. Déjalo que se vaya, que pase. Cerrá los ojos, agarrate, rezá, orá, invoca el nombre de Dios y deja que pase, que pase, que pase. Y después viene el respiro. Esa es la realidad de la fe. Eso es vivir con fe, tomar con fe los acontecimientos, las pruebas de la vida que nos van sucediendo. La escena de la transfiguración que escuchamos está cargada de símbolos: la montaña, la altura, la nube luminosa, la voz del Padre. Todo indica que estamos ante una teofanía, o sea, una manifestación de Dios. Pero el centro no es el resplandor, sino la palabra. ¿Qué está queriendo Dios? Que reconozcamos que los apóstoles que lo acompañaban con su corazón, ¿no?, en esa oscuridad, en esa duda, ¿qué va a pasar con mi Señor? De acuerdo a su anuncio, Él quiere que entiendan: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Hay que seguir escuchando al Señor, ¿sí? Eso es lo que el Padre está diciendo. La fe cristiana entonces nace de la escucha. ¿Por qué no viniste a hablar? ¿Por qué no viniste a buscar una respuesta? ¿Por qué te quedaste con eso? Es como lo hemos hablado algunas veces, el punto de vista. Veo allá, ¿no? Ve que eso nos pasa mucho. Ah, me está mirando, está hablando de mí, ¿no? El punto de vista que yo tengo de acá. Pero
pero eso, ¿por qué no te acercaste a preguntar? ¿No? Siempre les cuento esa película, ¿no? Donde el muchacho se despide de una chica, de su esposa, se despide, bueno, nos vemos a la noche, chao. Y el muchacho después muestran una escena en la plaza, que saluda a una chica, se abrazan y se demoran un poquito en el abrazo. Y uno ya piensa mal, mirá cómo le engaña a su esposa. Y después en otra escena muestra, ¿no?, lo que ellos hablaron. O sea, te mostró de lejos. Después en otra escena, en la película no, en otra escena no te muestra lo que la cámara captó ahí. Cuando él le da un beso, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Y en ese abrazo demorado, los dos eran investigadores, estaban investigando. Y ahí ella le pasa un dato. Fíjate que tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Punto de vista. Si yo era la esposa o el marido de ella, de lejos me iba a quedar, me está engañando. Si es que no conociera, ¿se entiende cómo es? ¿No? Entonces, mucho cuidado con quedarme con el punto de vista. Por eso, con lo que escucho, con lo que veo, con lo que me contaron, ¿no? Como cristiano, bueno, chao, o lo dejamos de lado, que pase, o trato de saber algo, digamos. La luz, entonces, bueno, volviendo un poquito a la idea, ¿no?, que estábamos del Monte Tabor, el escuchar. Entonces, la fe cristiana nace de la escucha, le decía. Por eso uno, cuando alguien te quiere pedir disculpas, cuando alguien te quiere aclarar algo, escuchá lo que te dice, ¿no? O cuando alguien te quiere dar un consejo, corregir algo, escuchalo, escuchen. Escuchar a Jesús es dejar que su palabra ilumine nuestras sombras, que cuestione nuestras seguridades, que transforme nuestros criterios. Pedro quiere quedarse allí. Es comprensible, ¿no? Todos guardamos momentos de oración, de consuelo, de claridad. Vamos a un retiro, a un encuentro, ay, cómo me gustaría que esto no pase más, ¿no? Pedro estaba de esa manera. Pero Jesús nos permite instalarse en la experiencia. Esto yo digo siempre, bueno, ay, qué lindo, qué bueno que te fue bien en el retiro, en el encuentro, pero no te quedes con eso, con lo bueno. Pon en práctica lo que te enseñaron, lo que aprendiste, lo que te exhortaron. Pon en práctica eso que vos... Cuidado con la cabeza, hombre, que no se les caiga. Pero generalmente cuando uno asiente es porque te está llegando la palabra, ¿no? Te está entrando una idea que vos necesitas. Entonces Jesús, fíjense, Jesús dice, bueno muchachos, ya está, ya la pasaron lindo, vamos, porque hay que evangelizar, hay que sufrir, hay que llegar al camino de la cruz, le dice Jesús. No se queden solo con eso, ¿sí? Interesante esto, ¿no? Esta idea me parece linda. Entonces Jesús no les permite instalarse. La luz del monte no es para quedarse, sino para bajar y afrontar la realidad. ¿Vieron? Voy a pasar por la cruz, pero finalmente va a venir este resplandor de la gloria. Así que, bueno, ya están consolados, vamos a trabajar de lo que le dice Jesús. La transfiguración no evita la cruz, la ilumina desde dentro. Por eso hay que tener espiritualidad, hay que rezar, hay que orar, hay que meditar, hay que leer, hay que en silencio estar en esa actitud de escuchar la voz del Señor para poder caminar, para poder seguir. El gesto final de Jesús, podemos decir, es profundamente humano. Se acerca, toca a los discípulos y les dice, levántense, no tengan miedo. La Cuaresma es ese tiempo en el que Dios nos toca para levantarnos de nuestras prostraciones, miedos, culpas, cansancios y heridas. La luz de Cristo no humilla,
Lo que Jesús te está mostrando no es para humillarte, es para levantarte. No te quedes tirado, no te quedes con tu pecado, no te quedes con esa idea. Eso es lo que nos dice Jesús, ¿sí? Nos quiere levantar, nos quiere sanar. Jesús no deslumbra, sino que revela. No aplasta, sino que levanta. Esa es la actitud del Señor. La transfiguración entonces nos invita a revisar qué impide que la luz de Dios brille en nuestras vidas. ¿Qué sombras necesitan ser entregadas a Dios? ¿Qué apego nos impiden caminar? ¿Qué miedo nos paralizan? La oración es ese encuentro de transparencia donde Dios nos mira con amor y nos ayuda a vernos con sus ojos. Por eso es importante el encuentro con Jesús, la oración, la adoración, como les digo siempre, ¿no? Lo del cura de Ars, yo lo miro y él me mira. Lo de Carlo Acutis, los rayos eucarísticos llegan a tu corazón. Deje que el Señor entre en sus vidas para que sean purificados, iluminados y para que tomen la conciencia de la realidad de la fe. Como los discípulos, estamos llamados a atesorar los momentos de intimidad con el Señor, pero también a descubrirlo en lo cotidiano, en el camino, en las conversaciones, en las comidas, en la cruz. La fe madura cuando aprendemos a discernir su presencia en todo, ¿no? Cuando uno tiene la mirada sobrenatural, cuando el punto de vista ya no es mío, es el punto de vista de Dios. Y la mirada de Dios es la mirada compasiva. Pobre hermano, pobre hermana, ¿por qué estará pasando que está tan enojado, que dijo eso, que me hizo esto? En vez de condenar, apuntar y tirar piedra, mirada compasiva, no enojarme. Eso lo tenemos que trabajar. No es de la noche a la mañana que no nos vamos a enojar más. Lo tenemos que trabajar, considerar. Y van a ver cómo se va dando lo del apóstol San Pablo, la transformación interior en nuestra vida. La Cuaresma es subir al monte, a la montaña, y es la bajada a la vida. Es contemplación y misión. Es luz que transforma y envío que compromete. Dios nos dice hoy, como Jesús, tú eres mi Hijo amado. Desde esa certeza, queridos hermanos, sigamos caminando hacia la Pascua, con nuestras oraciones, nuestros sacrificios, nuestras penitencias, nuestras renuncias. Amén.